partidas del presupuesto de gastos. En este caso, lo que se propone, la propuesta de transferencia de crédito es la siguiente. Las partidas de gastos cuyos créditos se transfieren, las bajas, sería la partida 43201301, denominada retribuciones de personal temporal. El crédito inicial era 284.325,44 euros. Se minora en 43.179,42 euros. Y ese dinero, digamos, va a la partida de gastos cuyos créditos se incrementan, que serían la 5110600101, obras en calles y caminos. 40.000, el crédito inicial era 40.372,18 euros, se aumentaría en 42.400,62, con lo que el crédito resultante sería de 82.762,80 euros. Y a la partida 51306401, concesiones administrativas, que no tenía crédito inicial, se aumenta en 778,80 y queda ese crédito resultante, y veis que la suma de ambas sería la misma cantidad que se ha minorado, de 43.179,42. En este caso, simplemente con aprobar por el pleno sería suficiente. La operación del expediente de transferencia de créditos no requiere seguir las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad previstos para la aprobación de los presupuestos. Bueno, una simple aclaración. Con esta modificación de créditos, lo que pretendemos sufragar son 3 gastos. Uno de ellos tiene que ver con los servicios públicos de la Plaza de Aranguren. Los servicios públicos de la Plaza de Aranguren vierten directamente al REJAC, al río. Es decir, no vierten a ningún colector, sino que directamente esas aguas fecales van al río. Entonces hemos acometido la obra para reparar esa situación, y parte de esa obra, pues, como en principio no estaba presupuestada, la tenemos que pagar. Otra parte son las viviendas que se han colocado en el barrio de la Magdalena. Estaba comprometido con los vecinos la colocación de esas viviendas y como no estaba presupuestado, pues lo tenemos que sufragar. Y la otra parte hace referencia también al Videgorri de la Milla. Hay ciertas mejoras en el Videgorri de la Milla que no están previstas en el proyecto, como es la instalación de algunas vallas protectoras y la plantación de arbustos, un poco recomendados también algunas de estas medidas por la presencia del visón europeo en esa zona de Cadagua. Y esas 3 actuaciones, como os digo, estaban presupuestadas, y para sufragar ese gasto lo que se hace es una transferencia, una modificación de crédito de otra partida, de otro cajón donde tenemos dinero suficiente. ¿Cuál es ese cajón? La del personal temporal. Había presupuestado un dinero para la contratación de personal temporal, pero el decreto anticrisis de Rajoy del 31 de diciembre de 2011 impide a toda administración local contratar, ni siquiera temporalmente, a nuevo personal, y por lo tanto ese dinero que teníamos reservado para ese menester, pues no lo vamos a poder gastar para eso, y por eso recuperamos una parte para sufragar estas 3 actuaciones relacionadas con caminos.